Como sabemos, la palabra sinastría viene del griego sin, que tiene significado conjuntar mutuamente, y de astro, que significa estrella. Por lo tanto, la sinastría es el estudio de las diferentes maneras en que dos personas pueden integrar o poner en común sus astros, no solamente los del nacimiento, sino también de cualquiera otra de las técnicas, como por ejemplo progresiones secundarias, direcciones primarias, etc. Existen diferentes formas para analizar esta sinastría. Por ejemplo, tenemos la común o la más común, que es la sinastría directa o incrustación, la sinastría compuesta, la sinastría de Davidson, la sinastría coalescente, la sinastría armónica. Vamos a poner el ejemplo de del rey Felipe de España y la reina Leticia. Si utilizamos el método convencional o de incrustación, simplemente ponemos la carta de uno y la carta de otro y las comparamos. Por ejemplo, vemos aquí que el príncipe Felipe tiene un ascendente Tauro, mientras que la reina Leticia tiene un ascendente Acuario. Si observamos esta sinastría, vemos que el ascendente de la reina Leticia está exactamente sobre el Mercurio del rey Felipe. Igualmente, los planetas personales de la reina Leticia están sobre Urano y Plutón del rey Felipe. Otra forma de calcular la sinastría sería, por ejemplo, la sinastría compuesta. Esta se basa fundamentalmente en los puntos medios de los planetas. Por ejemplo, si nosotros vemos que el Venus del rey Felipe se encuentra en Sagitario y la Venus de la reina Leticia en Leo, el punto medio entre estos dos Venus está aproximadamente en el signo de Libra. Si vemos la carta compuesta, por ejemplo, aquí vemos que ese Venus está en el signo de Libra, y así se hace con cada uno de los diferentes planetas. Y podemos observar, por ejemplo, que la sinastría compuesta entre estos dos personajes tiene los dos planetas benéficos, tanto Venus como Júpiter, en la casa 7, que es la casa de la pareja, igualmente en un signo que es el signo de la armonía, como es el caso de Libra. Si vemos la misma sinastría pero utilizando el método de Davidson, este se basa fundamentalmente en tomar la fecha promedio entre los dos personajes, el día intermedio entre el nacimiento de uno y el nacimiento del otro, y considerar esa carta tanto en día que calcule el promedio no solamente del día, sino también de la hora. Esto nos da esta carta, esta sinastría de Davidson, un ascendente Libra. Aquí volvemos a tener el signo del equilibrio y de la armonía. Igualmente vemos al planeta Venus en conjunción al medio cielo. Otro sistema de sinastría es el que llamamos sistema coalescente. Este se basa fundamentalmente en calcular los planetas en armonía. Por ejemplo, en qué armónico Júpiter del rey Felipe y el Júpiter de la reina Leticia están en armonía, están en el mismo armónico, están en el mismo signo. Y así se hace para cada uno de los planetas. Cuando ponemos esta carta coalescente sobre las cartas de estos dos personajes, vemos, por ejemplo, de que el Júpiter armónico está exactamente en la cúspide de la casa 4, que es la casa del hogar. Por ejemplo, el Marte armónico cae sobre el Sol de la reina Leticia, la luna armónica sobre el Urano de la reina Leticia, el Urano armónico sobre el medio cielo del rey Felipe. O sea, como podemos observar, existen también puntos comunes en este tipo de sinastría. Y por último, por ejemplo, podemos considerar la sinastría armónica simple. Esto es, por ejemplo, buscando dónde dos planetas son armónicos. En este caso particular, por ejemplo, los Venus. En este armónico, los dos Venus, tanto de Felipe como el de la reina Leticia, están en conjunción. Cuando pongo esa carta armónica, por ejemplo, podemos observar
que el sol de la reina, el sol armónico, según Venus, de la reina Leticia, está en conjunción con la luna armónica del rey Felipe. Lo que nos está diciendo que también es una sinastría que es totalmente válida. Pueden existir otros tipos de sinastría, por ejemplo, la comparación de las cartas nodales, la comparación de la carta nodal y la carta con una carta natal y así sucesivamente. Depende de la escuela, podrá existir diferentes tipos de sinastría. Bueno, con esto queríamos dar una información bastante general sobre cuáles son los diferentes tipos de sinastría que se pueden utilizar a la hora de comparar dos personas. Y bueno, por su atención, muchísimas gracias. Sin antes